En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. 1:33 de este lluvioso lunes 22 de mayo. Ya me parece que es una buena noticia. Saludamos al profesor de los Ríos, que lo tenemos por aquí. Javier de los Ríos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya hacía falta este agua, que llevamos mucho tiempo pidiéndola. No quizá en la cantidad que la necesitamos, pero bueno, menos en nada, ¿no? Bueno, tiene que llover bastante más. Bueno, ya tenemos por aquí al profesor de los Ríos. Ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro dialogante de hoy, que es Fran de Vicente. Tiene una agencia SEO de posicionamiento web. Profesor de los Ríos, ¿quién es exactamente Fran de Vicente? Sí, como bien has dicho, Fran de Vicente tiene una agencia SEO de posicionamiento web. Él es ingeniero industrial y máster en innovación y tecnología. Es cofundador de esa agencia y cuenta con un equipo de 10 personas en su plantilla, junto a otros colaboradores externos que le han permitido ayudar a más de 500 proyectos a tener visibilidad en Google. Desde 2006 trabaja sobre posicionamiento en Google y marketing online. Después de empezar con técnicas de SEO básicas, según sus palabras, pasé de ganar 1 euro al mes con publicidad en web a ganar miles de euros al mes, utilizando estrategias de SEO más avanzadas. Con esa experiencia de más de 12 años, su objetivo es posicionar tu empresa cumpliendo con las directrices que marca Google y aportando estabilidad a tu negocio en el largo plazo, ya que el buscador tendrá claro que puede confiar en la página web de tu empresa. Por otro lado, es un creyente firme de la energía renovable como motor de cambio hacia un planeta mucho mejor. Quiere que las nuevas generaciones disfruten de un mundo más saludable y con mejor acceso a la energía. La pasión por contribuir a crear un planeta más sostenible le viene de su padre. Desde bien pequeño le hablaba de la importancia de respetar, cuidar el medio ambiente con acciones cotidianas. Ese mismo interés le llevó a cursar un máster en energía renovable y mercado energético y a trabajar en una empresa del sector. En ese momento pudo confirmar con conocimientos técnicos y de primera mano la ventaja a largo plazo que tienen las energías renovables para el medio ambiente, la salud, las personas, la riqueza de los países, etc. Desde entonces transmite las ventajas reales del coche eléctrico y de este tipo de energía. Su implicación por lograr un planeta más sostenible, donde las personas disfruten de un mayor bienestar, se extiende también en la agencia SEO, de la que es cofundador con Ana Pedroche, que por cierto participará en la 4ª temporada. La agencia se llama Tu Posicionamiento Web. Finalizamos diciendo que el coche que utilizan en la empresa para desplazarse es eléctrico. Sus empleados tienen flexibilidad horaria y favorece el trabajo a distancia. Además, desde la Cámara de Comercio de Madrid dan apoyo a las pymes como socios cooperativos. Y yo creo que debemos darle ya... Bueno, pues vamos a saludar al dialogante, al protagonista, Fran de Vicente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En primer lugar, agradecerle la presencia en directo en los micrófonos de la cadena SER del Guadiato y una pregunta rápida, y lo dejo con el profesor de los Ríos. Google es el ojo que todo lo ve, ¿no? Es el gran ojo, pero claro, en las búsquedas todos queremos estar en la primera posición por diferentes asuntos, ¿no? Pero lo interesante es que cuando tú pongas algo en Google que te afecta, que salga el primero. ¿Es difícil conseguir eso? Bueno, más que difícil es... se desconoce el cómo hacerlo, pero difícil no es. Realmente hay que seguir una serie de pasos y lo que ocurre en este mundo en el que todos queremos estar bien posicionados en Google es que seguimos los pasos equivocados. Entonces, por ponerte un ejemplo, lo normal que, bueno, luego hablaremos de ello, ¿no? Pero las empresas normalmente lo primero que hacen cuando quieren invertir en presencia en Internet es crear su página web y una vez que han creado la página web se preocupan de posicionar en Google. Y ese es el primer error, porque los pasos tienen que ser de forma inversa. Primero preocuparse de posicionar en Google, creando una estrategia y luego crear la página web a partir de esa estrategia.
Entonces, realmente no es difícil. Nosotros, mi socio y yo, tenemos una metodología y realmente no es difícil, pero bueno, hay que saber hacerlo, ¿no? Que es como la mayoría de profesiones. Si tienes la experiencia y sabes hacerlo, realmente no es complicado, pero bueno, exige tiempo para llegar a esa experiencia, ¿no? Buenas tardes, señor Fran de Vicente. Buenas Permítame tardes. que le dé en primer lugar las gracias. Con usted finaliza esta tercera temporada y como Gracias a ti. hago con todos los dialogantes, porque así lo pienso, tengo que agradecerle la amabilidad que han tenido conmigo. Normalmente con los dialogantes pues hablamos de su investigación y ponemos esa difusión científica. Con usted es algo distinto, pero no menos interesante, todo lo contrario, porque es esa parcela de hacer visible a la empresa con el reto de ser conocida. Y vamos a intentar abordar ese tipo de estrategia. Cuando le he estado presentando, he comentado en varias ocasiones las siglas SEO. ¿Pero Sí, qué es eso de SEO? vale. Las siglas SEO en inglés es Search Engine Optimization, que significa optimización en motores de búsqueda. Un motor de búsqueda, para que todos lo sepamos, es Google. Entonces, la optimización en Google para aparecer bien posicionado cuando alguien busca unas palabras. Sería un poco el resumen del significado de la palabra SEO. ¿Y cuáles son las técnicas que se utilizan para posicionamiento web? Bueno, esa pregunta es muy amplia y voy a tratar de hablar un poquito de lo que hay en el mundo, ¿no? Porque para posicionar en Google, lo que hay que hacer es tratar de que Google entienda que tu página web es relevante para cierta búsqueda que hace el usuario. Y aquí existen dos vías de hacerlo. La vía normal y la vía, digamos, la vía que hace muy poquita gente, que es la que hacemos nosotros. La vía normal es tratar de engañar a Google. Si tú tratas de engañar a Google haciendo parecer que tu empresa es más importante de lo que es, Google dice, anda, ¿qué empresa más importante? Voy a tratarla bien, voy a posicionarla bien porque es una gran empresa, porque le cita mucha gente, porque mucha gente habla de ella. ¿Qué pasa? Que cuando Google, con sus algoritmos, finalmente detecta que le han engañado, esa página deja de posicionar en Google, ¿vale? Ese sería el caso 1. ¿De qué técnicas se utilizan para posicionar en Google? Bueno, pues la primera sería tratar de engañar a Google. Luego está la otra técnica, que sería seguir las directrices que marca Google para posicionar las páginas web. Google tiene un documento, que es la guía para webmasters, en la que explica cómo funciona su algoritmo, pero lo explica de forma muy sutil, no da detalles. Y en esta explicación pues menciona una serie de normas, ¿no? de lo que hay que hacer para enseñar una página web a Google, de lo que hay que hacer para posicionar en Google. Y esas son las normas que seguimos nosotros. Entonces, digamos que hay varias formas de posicionar en Google. Una, engañando a Google, y otra, siguiendo sus normas. Y nosotros somos de esta segunda. Me parece muy acertado que sea seguir sus normas, porque si Sí, se le engaña y le detecta y luego se pierde lo ganado, mal asunto. Bueno, yo he claro. estado indagando para informar un poquillo de lo que ustedes hacen y he visto otra sigla aparte de SEO. SEM, ¿eso qué es? ¿Y qué diferencia hay? ¿Qué conviene usar cada uno? Sí, bueno, el SEM es Search Engine Marketing. Entonces, es marketing en motores de búsqueda. De forma ortodoxa, el SEO está incluido dentro del SEM, aunque coloquialmente cuando se habla de SEM, se habla de pagar anuncios en Google. Es decir, en Google cuando tú metes una búsqueda, van a aparecer lo que nosotros llamamos resultados orgánicos, que son los que aparecen en la parte baja de la página, y en la parte superior aparecen los resultados de pago, que tienen un letrerito que pone anuncio. Esas personas que aparecen ahí están pagando a Google, entrando en una puja en tiempo real, para pagar a Google en caso de que alguien haga clic en sus anuncios. Y eso sería el SEM. Vale, vale, vale. Y bueno, usted ha dicho que utiliza SEO. ¿Y qué ventajas ve la que utiliza usted con respecto a los otros motores de búsqueda?
A los otros motores de búsqueda te refieres a otros como Bing o otros Sí, puede que ser. existen en el mercado. Sí, nosotros nos centramos fundamentalmente en Google porque en España, poniendo el caso de España, el 97% de las búsquedas se realizan en Google. Entonces, la cuota de mercado del resto de buscadores es realmente pequeña. Pero no solo eso, sino que como el resto de buscadores también tratan de imitar a Google porque es la que da los resultados más adecuados a la consulta del usuario, al final acaban imitando cómo posicionan en el resto de buscadores y si tú trabajas el posicionamiento en Google, también vas a conseguir posicionar en el resto de buscadores. Pero ya te digo que lo más importante es posicionar en Google por la cuota de mercado que tiene. Ajá. Bueno, tenía previsto hacerle una pregunta, pero creo que mi compañero... Déjame preguntar una cosa, ¿Sí? Javier, porque decía algo interesante sobre el tema del SEM, que son estos anuncios que te salen que pone anuncio patrocinado o te pone anuncio. No sé, yo hablo por mí, ¿eh? Yo nunca pico esos anuncios porque luego, recurrentemente, una vez que lo picas, te sale publicidad de esos anuncios. ¿Es interesante realmente la publicidad en Google? Sí, mira, la respuesta a esta pregunta se responde entendiendo el funcionamiento de Google. Google, desde su comienzo, su misión fue ofrecer el mejor resultado para la intención de búsqueda que tiene el usuario cuando introduce unas palabras, ¿vale? Es decir, repito, que el usuario obtenga el mejor resultado, la mejor información cuando introduce unas palabras en el buscador. Eso lo consiguió desde el principio, lo fue mejorando con el tiempo, pero claro, de eso no se vive, porque eso es gratuito, aparecer ahí con el SEO es gratuito, no hay que pagar a Google. Sin embargo, Google dijo, vale, tenemos los resultados de todas las páginas web del mundo bien ordenados y podemos dar el mejor resultado al usuario y, por tanto, ya nos hemos ganado al público. El público ya sabe que tiene que venir a Google a buscar. Ahora, como ya sabe que tiene que venir a buscar a Google, vamos a poner 3, 4 anuncios para rentabilizar nuestro negocio. Entonces, como bien dices, hay mucha gente que no pincha en los anuncios, pero hay otra que sí. Hay alrededor de dependiendo de las búsquedas, entre un 3% y un 10% de clics en los anuncios cada vez que se hace una búsqueda. Pues de ese porcentaje es lo que le da ingresos a Google para mantener la empresa y seguir mejorando. Por tanto, ese es el sentido que tiene los anuncios en Google y sí es interesante en determinadas situaciones. Bueno, usted es un administrador de optimizadores y como ayuda a los negocios a tener más visibilidad en Internet. ¿Cómo ayudo? Pues Sí. Realmente estudiando el proyecto de cada negocio, viendo a qué se dedican, viendo qué servicios ofrecen y a base de hablar con el cliente y ver qué servicios ofrecen, desarrollamos una estrategia para saber qué palabras clave son las más interesantes. Porque aquí hay una cosa clave en el tema del posicionamiento. No es mejor tener más tráfico a la página web, sino que es mejor tener mejor tráfico a la página web. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando posicionamos muchas palabras en Google, pero esas palabras nos traen usuarios que realmente no están interesados en contratar nuestros productos o servicios, sino simplemente están buscando información, buscan la información, la consumen y se van, pues nosotros recibiremos mucho tráfico por esas palabras, llegará mucha gente a nuestra página web, pero no nos contratarán nuestros productos o servicios. Entonces nuestra misión es, con esa estrategia, llegar realmente a las personas que están buscando los productos y servicios de esa empresa y justo le ofrecemos esa empresa a través de Google porque en ese momento está interesado, porque en ese momento tiene la necesidad. Entonces, es la forma de marketing más directa y más barata, precisamente porque el contacto es directo entre la persona que tiene una necesidad y la empresa que ofrece la solución a esa necesidad. Interesante. Entonces, una pregunta. ¿Qué consejo le daría usted a alguien que quiere empezar a posicionar su web en Google? Muy buena pregunta. ¿Qué consejo? Que si quiere posicionar su web en Google, antes de crear la página web, contacte con buenos profesionales que pueden hacerle una buena estrategia antes de hacer la página web. Porque lamentablemente nos encontramos con que actualmente nosotros vemos cientos de páginas web al día en nuestra agencia y vemos que el 95% de las páginas web
no tienen una estrategia de posicionamiento en Google detrás. Esto lo podemos ver fácilmente porque el código es público, el código de la página web, y vemos que no está trabajado para el posicionamiento. Entonces vemos continuamente páginas web muy bonitas que no sirven para nada. Entonces, lo primero es crear la estrategia y luego crear la página web bonita. ¿Qué proyecto tiene usted actualmente entre manos y qué objetivo te has marcado para el futuro? Pues mira, actualmente, junto con mi socia Ana Pedroche, y que es también, además mi mujer, tenemos un proyecto en el campo de la salud, un proyecto de distribución de un dispositivo médico japonés que genera antioxidantes y bueno, y queremos distribuirlo aquí en España, y es un proyecto súper interesante porque ayudaremos a muchas personas con su salud y también medioambientalmente, porque reduce el impacto ambiental de unos residuos que usamos o que usa mucha gente todos los días. Bueno, estamos, parece, en un momento en el que la inteligencia artificial está marcando todo el devenir. Además, hay voces autorizadas que piden una moratoria, otras también autorizadas que no creen en la moratoria porque piensan que países asiáticos no nos separarían y nos quedaríamos muy rezagados. Pero no voy a entrar en esa polémica, que puede ser también muy interesante. Pero quiero preguntarle cómo la inteligencia artificial juega un papel para la optimización de esos motores de búsqueda y cómo interpretan además nuestros datos para un posicionamiento eficiente y bien segmentado. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial se está acercando ya a paso agigantado a una autorreprogramación. Entonces, ¿cómo ve usted el futuro en esos dos aspectos de la inteligencia artificial y su trabajo? Bueno, lo primero tengo que decir, yo no soy experto en inteligencia artificial, pero sí que soy usuario de la inteligencia artificial. Lo que hemos visto durante estos 6 meses locos de evolución, desde que se democratizó el uso por parte de las personas de la inteligencia artificial con ChatGPT, que al principio estuvimos experimentando mucho, viendo las funcionalidades, y realmente hay un tema que afecta directamente a todas las personas, que es que se pueden preocupar por su puesto de trabajo, ¿no? Y sobre todo en el campo del marketing mucho más. Gente que escribe textos, gente que optimiza textos, gente que optimiza páginas web. Y realmente aquí tenemos que transmitir un mensaje de tranquilidad, porque no vemos, en el estado actual de la inteligencia artificial, que ya es muy evolucionado, no vemos la posibilidad de sustituir puestos de trabajo por la inteligencia artificial. De hecho, desde el punto de vista del SEO, lo que nos aporta es una mayor rapidez para hacer las tareas. Sin embargo, cuando mencionas que la inteligencia artificial cada vez puede hacer más cosas, incluso para optimizar en los motores de búsqueda y tal, realmente no sustituye a un cerebro humano. Nosotros la parte más importante de posicionar una página web en Google es la estrategia, es generar la estrategia. Y nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de creatividad, una herramienta que nos dé ideas nuevas para ver con qué palabras puede ser más conveniente empezar a hacer el estudio de la estrategia. Pero, sin embargo, la estrategia no la va a crear jamás la inteligencia artificial en el momento actual de desarrollo. No, ahora mismo no es capaz. Entonces, nos ayuda, pero no nos sustituye. Bueno, pues creo que para las personas que están un poco nerviosas, yo no por ahora, de lo que puede hacer la inteligencia artificial, creo que le puede tranquilizar lo que has comentado. Sí. Y bueno, cambio un poquillo, aunque sigo evidentemente con el tema de Google, y le pregunto, ¿qué factores influyen en el algoritmo de Google y cómo te mantienes al día en los cambios continuos que hace? Muy bien, muy buena pregunta. Voy a empezar por el final. ¿Cómo te mantienes con los cambios continuos que hace Google? Google hace un cambio de algoritmo, o sea, menor, 2 veces al día. ¿Vale? La media de cambios de algoritmo de Google es de unos 700 cambios al año, ¿no? Algunos de ellos son mayores y la gran mayoría son pequeños cambios. Incluso en los cambios mayores, en los que se notan más, nosotros desde nuestra agencia no estamos preocupados por los cambios, dormimos tranquilamente, porque como seguimos las directrices que marca Google para posicionar, siempre estamos alineados con Google, porque los cambios que hace Google
están orientados a ofrecer mejores resultados cada vez a sus usuarios. Y como nosotros también estamos en eso, también estamos alineados con ellos, pues realmente no nos tenemos que preocupar y no nos afectan las penalizaciones ni los cambios de algoritmo que hace Google. Y la otra pregunta, la primera que me habías hecho, se me ha olvidado, me parece. Sí, te decía que cómo los factores que influyen en el algoritmo de Google y cómo te mantiene al día, más o menos. Vale. Sí, bueno, ya he contestado más o menos, Sí, pero sí. los factores que influyen, el principal factor es hacer una buena estrategia. Luego hay factores técnicos, que son muchos, pero el principal factor para posicionar es hacer una buena estrategia alineada con lo que ofrece tu negocio. Señor De Vicente, esto es la radio en directo, estamos en directo y nos hace una interesante pregunta un oyente porque, por ejemplo, a mí me pasa, no sé si esto será verdad, ¿no? O será casualidad, pero a mí me pasa. ¿Es verdad esto de que, o la teoría esta de que Google nos escucha? Es decir, estamos hablando con alguien de una conversación, hablamos de apartamentos en Alicante y empiezan a mandarnos publicidad de apartamentos que se venden en Alicante. ¿Esto es cierto, no es cierto? Bueno, yo no estoy capacitado para responder a esa pregunta porque no trabajo en Google, no conozco los entresijos de eso, porque, bueno, yo también lo sospecho, ¿no? Yo lo he observado y la verdad es que no sé qué decir, porque no sé hasta qué punto eso sería legal. Tampoco desconozco en profundidad las leyes que pueden hablar sobre eso, pero, bueno, a mí también me ha pasado. Entonces, bueno, no sé. Realmente ahí no estoy capacitado para dar una respuesta pues concluyente de decir, sí, Google está haciendo esto y esto es ilegal. No puedo decir eso, pero vamos, a mí me ha pasado. Bueno, pues buscaré algún dialogante para la próxima temporada Pensaba que me iba a decir iba a buscar un apartamento en Alicante. Pero vale. que pueda darnos respuesta. Y es verdad, y no voy a hacer publicidad, que con Android sucede mucho más que con iOS. Eso. Lo que no sé si es que el sistema operativo lo permite mejor o peor. Pero bueno, vamos a otro punto. ¿Qué errores son comunes que cometen las empresas a la hora de hacer un SEO y cómo se pueden evitar? Bueno, ya lo he comentado antes, el error fundamental es crear la página web antes de crear una estrategia de posicionamiento. O dicho de otra forma, crear el diseño de la página web sin haber contactado con un profesional de posicionamiento en Google. Ese es el error más grave y que más incidencia tiene en el negocio, porque luego las páginas web no posicionan como les gustaría a los propietarios de los negocios. ¿Y cómo se puede solucionar? Pues primero pensando en el posicionamiento y después en el diseño de la página web. Sí, efectivamente, lo que usted ha reiterado ya un par de veces. Sí. Bueno, evidentemente cuando usted trabaja en su agencia SEO con tu posicionamiento web, pues será la que ves más interesante. Pero bueno, ¿qué ventaja tiene esa agencia frente a otras opciones? Bueno, sí, efectivamente. Yo pienso que la mía es la más adecuada porque es donde trabajo yo y hago las cosas como creo que se deben de hacer, ¿no? Una cosa que comentábamos antes, nosotros dormimos muy bien por la noche cuando no tenemos que estar preocupados de si hay penalizaciones por parte de Google, y nuestros clientes también duermen más tranquilos, ¿no? ¿Y esto cómo lo hemos conseguido? Pues con una metodología que respeta las directrices de Google, que es nuestra metodología Tú Primero. Esta metodología, hemos escrito un libro sobre ella, sobre la filosofía que hay detrás de la metodología, que se llama Tú Primero, estrategias de marketing sostenible, y que, bueno, los autores es mi mujer y socia Ana Pedroche y yo. Y en este libro hablamos sobre todo esto, hablamos sobre esa filosofía de cómo hacer las cosas y también cómo el negocio puede vender en Internet, porque no tiene por qué vender de la misma forma en Internet que en su negocio físico. No tiene por qué ser igual. Ya hablamos de muchas más cosas, pero bueno, no me voy a enrollar más. Ya nos quedan escasamente 3 minutos, 2 minutos y medio, y tengo que ir acabando. Voy a hacerle una última pregunta, aunque tengo muchas más, pero como he comentado al principio del programa, su mujer y compañera en su agencia, Ana Pedroche, participará en la 4ª temporada. Dejaré algunas para ella también. Pero una pregunta que sí le voy a hacer para finalizar con usted. ¿Qué caso de éxito puedes compartir con nosotros de clientes que hayan mejorado su posicionamiento web gracias a su trabajo?
Si alguno se puede Pues, comentar. Me vienen muchos casos a la cabeza. Lo que pasa es que hay algunos que les tengo especial cariño porque igual son empresas pequeñas y les hemos ayudado bastante. Por ejemplo, se me ocurre una empresa de hielos que se llama Hielos Los Andes, que empezó con nosotros sin página web. Le creamos primero la estrategia y luego la página web, y distribuyen hielo a nivel Madrid, ¿no? Pues cualquier búsqueda que hagas sobre hielos, incluso a nivel nacional, pero sobre todo en Madrid, ¿no? Si cualquier restaurante busca distribuidor de hielos, hielos en Madrid, hielo picado, hielo pilé, hielo en escamas, busques lo que busques sobre hielos, aparecen ellos, ¿no? Y eso realmente lo que nos contaba su dueño es que llegaron un momento en que las secretarias estaban que no podían atender al teléfono, ¿no? Era como casi no podemos llegar a todo lo que nos está viniendo, ¿no? Y eso realmente fue una ayuda para ellos para seguir creciendo. Y nada, estamos muy orgullosos de hacer eso, pero bueno, con muchas empresas, ¿no? Estimado Fran, ha sido un auténtico placer charlar con usted, porque como dije al principio, los demás programas han sido la mayoría enfocados a nivel científico, y esta ha sido una realidad de la empresa tan necesario para que funcione bien el país. Muchísimas gracias. Fran de Vicente. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena SER del Guadiato. Gracias, profesor de los Ríos. Vamos a llegar al final del programa de hoy. Recuerden la cita con el deporte esta tarde a partir de las 7. Los amigos y compañeros de SER Deportivos Guadiato, a partir de las 7 estarán aquí comandados por Antonio Sierra, José Antonio Crespo y Antonio Dávila. Emilia Boros estuvo en el control de sonido para que esto sonara así de bien. Llegamos a las 2 de la tarde, se quedan en la compañía de los servicios informativos de la cadena SER. Se quedan con hora 14. Llegamos a las 2. Hasta mañana. Adiós. En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier